Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. Hoy vamos a conocer el Motorola One Macro, un teléfono que sinceramente me gustó y es uno de los Motorola One que más me ha gustado. Así que vamos a conocer qué trae con él. En cuanto a la línea de Motorola One, este es el cuarto equipo. Ya tenemos el Motorola One Action, que tiene una cámara deportiva, tiene su video en el canal. El Motorola One Vision, que también tiene un doble sensor para ver en lugares con poca luminosidad, también tiene el video en el canal. Y también el Motorola One Zoom, que también tiene el video en el canal y era como el más premium de todos. De hecho lo sigue siendo, ya que este Motorola One Macro tiene unas especificaciones un poco más reducidas respecto a él, pero terminan haciendo un mejor combo para ya ir adelantándoles el resultado. Físicamente tenemos un teléfono que a mí me gustó mucho, bastante sólido, compacto, una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución IPS y 270 píxeles por pulgada. Podemos ver que en la parte trasera tenemos como un degradé de negro a azul que queda bastante bien, y los botones me gustaron un montón, se sienten muy cómodos en la mano, y las cámaras también quedan ahí en el lateral izquierdo superior bastante bien. Recordamos que tenemos un sensor para desbloquear por huella dactilar. En la parte superior nos encontramos con el jack para auriculares, un micrófono de cancelación de sonido, y en la parte inferior nos encontramos con el conector USB tipo C, altavoz y el micrófono. Entre otras de sus características, este teléfono cuenta con un procesador MediaTek Helio P70, tenemos 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno expandibles a través de una tarjeta micro SD. Tenemos 3 cámaras que las podemos visualizar acá, y la superior es la cámara macro de 2 megapíxeles, y luego tenemos la cámara principal de 13 megapíxeles y también por último una cámara dedicada al modo de retrato de 13 megapíxeles. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y también tenemos acá un láser dual para enfocar rápidamente en nuestras fotos. La batería es de 4000 mAh y tenemos carga rápida de 10 watts. Si bien sus características son conocidas, en la línea Motorola tenemos varios teléfonos que cuentan con estas especificaciones. Este se destaca principalmente por tener la cámara macro. Este Motorola One Macro es el más barato del abanico de los Motorola One, y si bien sus especificaciones son menores que las de ellos, sigue siendo una excelente opción y un teléfono que lo recomiendo. Físicamente no solo me gustó el tamaño del teléfono, que no es ni muy grande ni muy chico, vemos que calza muy bien en la mano y se siente sólido. Esto es un punto súper a favor. Es un teléfono que tiene las medidas que para mí todos los teléfonos tendrían que llevar este tamaño. Está muy bien, no es ni muy grande ni muy chico, unas medidas súper ajustadas, y para usar con una mano está perfecto. Por eso este teléfono no es un alta gama. Ya sabemos que los teléfonos generalmente se ha puesto esta norma entre los fabricantes: más caro, pantalla más grande; más barato, pantalla más pequeña. No sabemos por qué. En cuanto a su software, tenemos todo absolutamente limpio, como ya conocemos a lo que hace Motorola. Tenemos los gestos, tenemos las acciones moto que podemos personalizar nuestro teléfono con distintas características, los gestos tradicionales que ya todos conocemos y tanto caracterizan a la marca. Pero también tenemos un procesador que, si es MediaTek, podemos pensar que vamos a la cámara y tenemos la cámara MediaTek. En este caso no, seguimos manteniendo la cámara de Motorola, que según ellos tiene funciones de inteligencia artificial, como por ejemplo yo me acerco mucho y ya me pide la cámara macro, como lo veíamos anteriormente. También el procesamiento me parece muy bueno, porque si yo pongo acá esto, le saco una foto, ahí en la previsualización no se ve tan bien, pero una vez que vamos a la foto la termina de procesar y ahí me parece que tenemos un resultado mucho mejor. Tiene un procesamiento bastante correcto, y si bien los resultados no son los que más me gustan, no destacaría este teléfono por la cámara, ya que no me ha terminado de convencer. En resultados diurnos es bastante normalita. Podemos ver que no tenemos mucho detalle. El balance de blancos sí es correcto, pero como que falta información y son fotos que no nos transmiten demasiado. Sin embargo, no es una mala cámara, pero no es el principal punto de este teléfono. El video también graba correctamente, podemos grabar hasta 1080-60 fotogramas por segundo con estabilizador. Acá están viendo este video con estas características realizadas y tenemos una buena calidad, pero no es sorprendente, ni mucho menos. Después tenemos una selfie bastante buena, sobre todo con buenas condiciones de luz, y el modo retrato que me ha gustado. Luego podemos cambiar el objeto que está en foco, el que no, y utilizar algunos efectos especiales como cambiar el color de la figura central y demás.
Podemos ver que el sensor de huellas dactilares tampoco es de lo más rápido, porque yo toco y desbloquea en unos momentos. A ver si se aprecia, toco y desbloquea. Lo hace suavemente, la vibración es al instante, ¿eh? Yo ahí me vibró ya, pero desbloquea unos instantes después. También hay que tener en cuenta que las cámaras, si nos fijamos bien, terminan sobresaliendo un poco del borde del teléfono. Hay que tener cuidado con esto para que no se rompan, pero por eso Motorola generosamente incluyó esta funda transparente en su caja y queda el teléfono al ras, las cámaras para adentro incluso, súper protegido, así que recomiendo que se la pongan y no estorba para nada en el uso del mismo. Vamos a hacer el test de Antutu tradicional para que nos dé su puntaje y tener más o menos una idea de cómo es su potencia y hasta cuánto puede llegar a aguantar, pero luego vamos a dar algunos ejemplos y mi opinión sobre el rendimiento del mismo. Y ahora sí, podemos ver sus resultados que nos arrojó el test. Vemos que derrotó el 14% de usuarios. Claramente no es de los teléfonos más potentes con este procesador MediaTek que siempre hay que hablar. La marca, acá vemos el Helio P70. Tenemos acá las especificaciones CPU, GPU, memoria RAM y luego en el uso del dispositivo y el software. Podemos ver que es un resultado bastante sencillo, pero en cuanto a la experiencia vamos a ver que no vamos a tener trabas cuando abrimos aplicaciones y cerramos, sobre todo también juegos. Yo les voy a mostrar que ustedes van a estar viendo en pantalla, estos juegos van a estar funcionando muy bien. Son muy pocas, pero muy pocas las veces que presenta algún lag o se cierra la aplicación, pero esto pasa en los juegos más pesados como es el Call of Duty Mobile, por ejemplo, pero tiene un importante requisito gráfico y funciona sin problemas. Respecto al sonido, se escucha bastante fuerte, potente y me parece bien. No es estéreo, no está en el frontal el altavoz y si bien lo tenemos en la parte de abajo y se puede tapar cuando juguemos, suena con mucha potencia y bastante claro dentro de su rango de precio. Me ha parecido que tiene un sonido interesante. Hay que tener corazón, nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y que los fracasos pueden hacernos más fuertes, díganlo. Por otra parte, con su batería de 4000 mAh, en este caso sí me ha gustado, en comparación de los otros Motorola One que siempre le critiqué la batería. Acá tenemos estos 4000 mAh con carga rápida y la verdad que podemos llegar a los 2 días tranquilamente sin problemas. Con un uso medio, moderado o si le damos también generalmente vamos a llegar a los 2 días sin sobresaltos y encima en 1 hora y media lo vamos a tener cargado, quizá un poquito más, 1 hora 45, pero no nos va a dejar a patada en ningún momento del día. Si bien Motorola promociona este teléfono por tener una cámara macro, que sí es algo diferencial, algo diferente a los demás móviles, yo este lo elegiría por su calidad-precio. Me parece que está bien equilibrado y por el precio que tiene, que es más barato que los de la misma línea de Motorola. Claro que después tenemos Xiaomi, Redmi y 80.000 marcas más que pueden ser más baratas y quizá mejores, pero dentro del catálogo de Motorola me parece una grandísima opción. Me parece que vale la pena estirarse de los Moto E y poder adquirir este Motorola One Macro. En la experiencia del día a día está muy bien, vamos a andar siempre satisfechos con su batería que dura 2 días, con sus variantes de cámara, que la cámara macro podemos usarla cada tanto para chistear, no es algo que vamos a usar siempre, pero por eso me parece que en conjunto es un gran equipo, siempre teniendo en cuenta su precio. Y si compramos este teléfono sin ser súper exigentes, vamos a estar más que satisfechos. Así que esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte también, porque muy pronto, pero muy pronto, vamos a estar sorteando un teléfono. Así que si querés ganarte un teléfono, esta es tu oportunidad. Anda adelantando el paso y suscríbete, así sabes cuándo la anunciamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau, chau.